GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre conectados con nuestras redes sociales. Esta tarde de miércoles 7 de julio, tenemos la presencia de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto le damos paso a nuestro compañero Fernando García para el desarrollo de la entrevista. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Galo. Este rato ya es la noche. Son las 18 horas, un minuto. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, el programa de opinión de las noches. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el ingeniero Leonidas Issa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Señor Issa, muchas gracias, muy amable por aceptar este diálogo y por la deferencia para nuestro programa. Por favor, cuéntenos por dónde se encuentra. Bueno, quiero extender mi saludo cordial. Gracias a ustedes por la invitación, mi estimado Galo, estimado Fernando. Estoy en la provincia de Pastaza, en el cantón Puyo. Acabo de retornar de la visita del territorio de la nacionalidad Zápara. Así que hago extensivo a las 7 nacionalidades de nuestra querida organización de base, que es la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE. Muchísimas gracias, muy amable, señor Issa. Vamos a comenzar con un tema que ha sido de escándalo, ha sido de preocupación y ha sido de indignación para muchos sectores de ecuatorianos. Entre ellos me incluyo yo como periodista y como ciudadano. ¿Comenzó usted ya las acciones legales o va a comenzar ya las acciones legales por esos actos de discriminación, delito de odio que el domingo pasado lo formuló el programa La Posta? Por favor, señor Issa. De manera inmediata, luego del día domingo, había manifestado que vamos a generar un proceso jurídico. En ese sentido, el día de mañana vamos a hacer la presentación en rueda de prensa con nuestros jurídicos. La primera cuestión que quiero dejar claro es que no vamos a ir por la vía penal, porque también el mensaje sería que de pronto se está criminalizando a los periodistas. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero sí necesitamos, en efecto, no simplemente las disculpas públicas, sino que realmente existe un proceso donde mucho se ha dicho de la autorregulación, mucho se habla de la ley de comunicación, pero en este momento se ha dejado sin protección a los ciudadanos. En ese sentido, vamos a recurrir por la vía civil, más de sostenimiento, el tema de la ley de comunicación, para que no sea un problema de Leonidas Issa, sino realmente evidenciar que es un problema estructural de la sociedad. En ese sentido, yo no, al menos digo, como dirigentes, no podemos seguir alimentando, en este caso a través de la venganza, el odio, el racismo, no podemos seguir alimentando ese nicho que tanto daño hace a esta sociedad altamente colonizada. Señor Issa, ¿usted cree que todo esto fue gratuito, inocente, que se les fue la mano simplemente? No fue, y por eso mi preocupación, y por eso hemos elevado a una necesidad de que el gobierno nacional, en un canal público donde se sostiene con recursos económicos de los ecuatorianos, no puede ser cuando después del levantamiento de octubre ha habido un ataque sistemático, una profundización del racismo, no solo de La Posta, sino de algunos medios de comunicación, pero también he dicho muchos medios de comunicación que han sabido diferenciar el insulto con el quehacer, la libre expresión. Solo pongo algunos datos. Después del levantamiento de octubre dijeron, ¿dónde andan el pandillero con ponchos, el pandillero con plumas? O también dijeron, indio encontrado, indio preso.
También una autoridad salió a decir, oye, pero si no entienden con palo, entonces con plomo. Lo mismo volvieron a repetir los señores de la posta. O también dijeron el tumbacasas con patas. Y ahora que se denigre la condición de ser campesino para construir una palabra como cabrón. O sea, no es un problema de que se les fue la mano. Es una situación planificada. No es un error. Es una situación planificada. Por ello, a nosotros nos parece de absoluta responsabilidad, en este caso, de las instituciones públicas, que sabiendo que todo el ataque de racismo que han tenido se haya permitido en un canal público. Esa hay una responsabilidad de estos espacios también. Desde octubre, como dice usted, del 2019 se reactivó, por decirlo de alguna manera, este racismo, esta discriminación. Pero a partir de que usted aparecía como candidato a dirigir la CONAIE y luego de que fue elegido mayoritariamente para la CONAIE, ha recrudecido esta campaña en su contra y en contra del movimiento indígena. ¿Usted por qué es un demonio? ¿Por qué es un peligro? ¿Y para quién y por qué? Una de las situaciones que en el campo político del país creo que habemos o existimos, se ha generado una nueva generación de hacer política, donde no podemos aceptar a la política, a la corrupción como parte de una política, que hemos rechazado desde el inicio. No hay cómo, en este caso, confundir los derechos con las prebendas. Hay que tener un posicionamiento firme. De pronto esa ha sido una exteriorización desde mi postura, como dirigente, como familia y ahora como autoridad de los pueblos y nacionalidades. El ataque que estamos recibiendo ciertos dirigentes no es en exclusiva a la persona. En este caso es un ataque estructural a todo el movimiento indígena, a nuestras autoridades. Por ello, de pronto, han utilizado para profundizar, ¿no es cierto?, el racismo, el odio y meter el miedo, donde dice, a ver, el señor Issa, el señor Vargas, ya pues que presente ante la justicia. Nosotros jamás hemos salido del límite de la justicia. Es más, por eso tenemos aperturados 6 procesos judiciales en este país por el levantamiento de octubre. No hemos ido del país, no hemos huido, pero por eso también hemos dicho, para ser absolutamente responsables lo que pasó en el levantamiento de octubre, el gobierno nacional, expresidente Moreno, habíamos solicitado a la Corte Constitucional también y a las instancias de justicia ordinaria, el gobierno nacional tiene información privilegiada, para que no quede en la duda, en la especulación y que sea garantizado la aplicación de la justicia de manera independiente de materia política, desclasifique la información, como se ha visto en los últimos meses. ¿Cómo podemos hacer cargo, como dice el señor, los señores de la posta? Saben que estamos con procesos judiciales, dice, pero quemaron la Contraloría, cuando saben a perfección que desde adentro de la Contraloría había una planificación que actuaron, en este caso, aprovechando del levantamiento de octubre. No podemos hacer caso de semejante cosa. O también dicen, para elevar el odio, donde dice, pero cogieron y pegaron a un periodista. ¿Cómo podemos hacer cargo cuando un ciudadano que había tenido esos niveles de enfrentamiento incluso se fue a la cárcel? O sea, no pueden venir a poner pretextos para ellos, en cambio, sí planificar a detalle cómo profundizar el odio y el racismo. Señor Issa, en todo caso, a mí me preocupa porque en las disculpas que dan los señores de la posta dicen que son los pilbur. Los pilbur deben estar en una jaula, en una perrera, en un set de televisión, lamentablemente, ¿verdad? En ese punto, la ley de comunicación, que fue el primer acto que hizo el presidente Lasso al posesionarse, en primer lugar de derogar el reglamento y luego de enviar a la Asamblea Nacional las reformas a la ley orgánica de comunicación. ¿Qué va a hacer ahí, Issa? En referente al reglamento, es un acto de irresponsabilidad, de pronto por tener beneficios políticos que hayan derogado el decreto. Imagínese, cualquier ciudadano que en este momento está siendo insultado no tiene derecho a la réplica, no tiene el derecho de ocupar el mismo espacio para por lo menos defenderla. Peor, en este momento, con todo lo que han posesionado,
la comunicación no es un problema político, señores. La comunicación es un derecho inalienable de cualquier ciudadano, no solo ecuatoriano, sino a nivel mundial, como declara en este caso la Carta Inicial de los Derechos Humanos como Carta Universal. En ese proceso me parece también que ahora se ha puesto que no podemos estar regulados por una ley, que más bien hay que garantizar la autorregulación. Pero miremos, ¿usted cree que vamos a poder avanzar como sociedad cuando tenemos medios de comunicación atacando a ciudadanos que no tenemos la posibilidad de amplificar la voz, pero tienen en el 100% del tiempo algunos medios de comunicación para amplificar esta situación y no han tenido la capacidad de manera inmediata autorregularse? Y un mecanismo es simplemente salir a decir, pedimos disculpas, ha habido excesos, fue de pronto un error, cuando está absolutamente comprobado que allí de ley tenía que garantizar una ley que permita parar estos atrocinios que en este caso están generando más y más la profundización del odio y del racismo. Como periodista yo le digo que en primer lugar aquí no ha funcionado y no funcionará nunca la autorregulación, tenemos por experiencia. No ha funcionado y ni funcionará nunca aquel criterio de que no hay mejor ley la que no existe, tampoco es correcto. Y yo como periodista sí reclamo que en las reformas de la nueva ley se contemple el título profesional de periodista. Para algo hemos estudiado, para algo hay escuelas y facultades de comunicación en este país. Por eso no se puede de que cualquiera puede ser periodista y cualquiera puede asumir esa función. Pasando ya de ese tema doloroso, ¿verdad? De ese tema que realmente ha indignado a mucha gente y al periodismo. Sí, porque... solo un tema aquí. Primero, yo creo que después de todo lo que ha pasado, de pronto yo de igual no reaccioné de mayor, no he dado una respuesta, digamos, ¿no es cierto?, contundente, porque con el afán, asimismo, después de escuchar todo el año que hemos sido atacados, con el afán de no seguir produciendo este odio. Pero de verdad son tan irresponsables que en este caso, luego de hacer semejante cosa, hay una reacción y resulta que eso quieren trasladar, provocan ellos y quieren trasladar a Leonidas Issa. Y apárele que están pintando la sede de la posta, cuestiones así. O sea, somos tan irresponsables sobre este mecanismo. Totalmente de acuerdo. Debe haber una ley de comunicación. La autorregulación no está preparada. En este caso, muchos de los medios no están preparados. Tienen que, en este caso, por principio, tienen que garantizar lo que van a comunicar, bajo principio lo que significa la Constitución, la sociedad. Entonces, ahí pretendemos que debe haber un proceso, un proyecto de reforma a la ley de comunicación, efectivamente, pero debe haber una ley. Y por eso pedimos al presidente de la República que de pronto, en un momento dado, por aprovechar como referencia política, puso la propuesta de la ley de libre expresión. Eso no puede pasar en la Asamblea Nacional, no tiene pie ni cabeza. Simplemente, si necesitamos hacer cambio, hay que hacer cambio a la ley orgánica de comunicación. Pero no se puede permitir, en este caso, generar más condiciones políticas para que exista ataques a los ciudadanos y ciudadanas. Una ley que garantice la libertad de información, de comunicación, de expresión, que garantice el derecho profesional, que no sea persecutoria ni inquisitoria. Esa es una ley que desarrolle el derecho a la comunicación y a la libre expresión. Vamos cambiando de tema, señor Issa, por favor. Estamos conversando esta noche de miércoles 7 de julio del 2021 con el señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Vamos al tema ya político directamente. Políticamente, económicamente, socialmente y culturalmente, ¿dónde debe darse el encuentro que propone el señor presidente de la República? ¿Dónde debe darse ese encuentro? Primero, yo creo que para que exista un diálogo, un encuentro, tenemos que dar muestras que queremos avanzar en ese camino, porque si no va a ser utilizado un encuentro, un diálogo, como ya pasó en el anterior gobierno, de pronto para decir que estamos conversando, pero en materia de decisión no ha pasado nada. 2 años dialogando, no resolvemos los problemas, a modo de burla, más bien se impuso un decreto 883 y se impuso la violencia, y esa violencia quieren trasladar a los ciudadanos después de dialogar 2 años. Eso no queremos. Por ello, al menos nosotros hemos dicho, si hay por nuestra parte, hay una propuesta de manera pública.
a la cual no hemos tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades del Estado. Segundo, se ha dicho que hay las posibilidades de la reunión, pero no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna invitación. En consecuencia, si es que hay alguna de esas posibilidades, cuando esté por escrito, lógicamente eso será trasladada a nuestras organizaciones de base. Jamás tomaré una decisión de manera individual, aún teniendo el respaldo con la votación que hemos sido elegidos, no podemos tomar decisiones. De la misma manera, pedimos al gobierno nacional que el llegar a ser presidente de la República no es un cheque en blanco. Las decisiones económicas, políticas, de defensa de derechos, todas las políticas necesitamos que vaya acorde a la realidad de la población. No son cheques en blanco, sino estamos obligados, como dice el artículo 95, que el poder del Estado debe estar sostenida en el poder soberano del pueblo ecuatoriano. Señor Issa, entonces, ¿cuáles son los encuentros y los desencuentros entre el Estado, el poder, el gobierno y el pueblo? Primero, yo creo que tenemos que estar absolutamente claro, todos somos parte de un Estado, parte del Estado plurinacional. Dentro de ese Estado plurinacional, lógicamente, por principio, debemos reconocernos como tal, respetando nuestras estructuras sociales, no solo del movimiento indígena, sino de todas las identidades que tenemos en el país. Segundo, ya sobre la definición de la política, en ese sentido tenemos que garantizar cada sector económico, cada sector organizativo, tenemos las prioridades. El gobierno nacional está en la obligación de escuchar a todos. No podemos únicamente defender a la gran empresa, de pronto al gran mercado o de pronto al modelo neoliberal, como en estos días, en estos tiempos. No es que el gobierno nacional está sosteniendo el tema de los subsidios, eliminación de los subsidios, porque hay una decisión soberana, no, sino porque hay una planificación con el Fondo Monetario Internacional y en materia política y económica existe una imposición. Por ello creemos que el gobierno nacional, para poder garantizar un encuentro, caminar, en este caso para resolver los problemas, debe escuchar a todos los sectores que hacemos economía, que hacemos patria y somos aportantes al desarrollo de este país. Hay un punto clave que es un mandato que ustedes tuvieron en el último congreso, el 7º congreso en Tungurahua, es el asunto de los decretos, los 3 decretos del asunto de las franjas del combustible. Si es que se da el asunto del congelamiento, ¿cuál debería ser el precio del congelamiento? Porque ya el próximo domingo amaneceremos con otro precio. Sí, yo creo que están retardando para que en este caso, mientras siga existiendo más reacción de la población, ya en el último momento, no sé, ahorita mismo estamos sobre el 55%, el domingo llegará al 60%, 58, 60%, en el siguiente llegará al 72%. Cuando esto empiece a reventar, seguramente querrán hacer el congelamiento. Pero nosotros hemos dicho, no es posible, simplemente no es posible. ¿Qué pedimos al presidente de la República? Derogue los decretos, vuelva al precio que estaba y desde allí planifiquemos la economía integral de todos. Y uno de los puntos que sea la planificación de la política de subsidios, donde lógicamente podamos trasladar esta responsabilidad a todos los ecuatorianos, no únicamente a los sectores populares. En ese sentido, espero que el presidente de la República escuche a partir de esta realidad económica. No es un problema político. De pronto se está diciendo aquí quieren amenazar, están amenazando que aquí no se va a permitir la desestabilización, o de pronto están diciendo que aquí se construye la oposición. Aquí no estamos ni para construir oposición, no estamos para desestabilizar nada, simplemente somos parte de este país que estamos en este momento de la crisis, sufriendo los embates de la crisis económica. Entonces estamos en la obligación de salvaguardar las economías de todas las familias, no solo de ciertos grupos económicos que están definidos en este país. El gobierno dice que no hay recursos, que el presupuesto está desfinanciado y que esto de ir poco a poco eliminando el subsidio produce más o menos $300 millones. ¿Cómo compensar esos 300 y todavía con crece, señor Issa? Por favor, eso es una burla a los ecuatorianos. Significa, imagínense, tenemos un hueco fiscal, creo que en este año tenemos de $3.000 millones y queremos resolver con $300 millones que eso se sostiene de estos últimos 6 meses que ha salido. Realmente no es el camino. Cobremos como todos los ecuatorianos estamos pagando.
De pronto algún medio dijo el señor Isa de que vive y que paga o no paga impuestos. Yo le he demostrado, yo un ingreso de $800, que soy profesional en una consultoría, lo pago el 100% que determine en este caso la ley y la constitución. 158 de $800. Pero miremos los ingresos de algunos grupos económicos. Voy a poner el ejemplo del Expreso. Ingresos de $19.1 millón. ¿Cuánto ha pagado? 0.8%, ni el 1%. Entonces la plata no está en el subsidio, la plata está en los grupos económicos que están ganando pero no han pagado al Estado. ¿Cómo podemos aceptar 2018-2019 una política que remitieron más de $4.000 millones? No quieren que digamos que ha regalado. Remitieron en este caso a los diferentes grupos económicos. Pero ¿cómo es posible que en lugar de recuperar lo que están adeudando, no es que en ese sentido se ha impuesto algo más? Todos los ecuatorianos estamos pagando lo que corresponde a nivel legal. Pero ¿por qué tiene que haber privilegios? Y así también del último año 2021. ¿Cómo es posible que hay ingresos de $71.000 millones de 1.071 empresas de los 300 grupos económicos más fuertes del país? Se puede imaginar una referencia del 71% del Producto Interno Bruto. De eso han pagado 2.34%. Mientras los ciudadanos, los profesionales, los jóvenes que estamos buscando un trabajo, si sale un trabajito, pagamos el 100% de nuestros impuestos. Ahí está la plata, seamos justos. Con los grandes, con los pequeños, y no traslademos esa responsabilidad únicamente a los pobres. 5,5 millones de jóvenes, de personas en este país económicamente activa, no pueden acceder a un empleo, pero sin embargo tenemos que comprar productos ya incrementados los precios. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Por eso yo creo que el tema de subsidios en sí mismo no es el problema de subsidios, sino es generar especulación en el mercado. A partir de esa especulación en el mercado, incrementa el precio de los productos industrializados y genera una tasa de ganancia. Es una forma de trasladar la crisis a los pobres. Imagínense, como dije, de estos 5 millones, así no tengamos empleo, tenemos que comprar unos productos de primera necesidad a los precios ya incrementados. Pero miremos, por favor, miremos los productos de nuestros campesinos. Yo soy campesino, soy productor de leche. ¿A cómo está? El quintal de papas, quintal de habas. Realmente estamos subsidiando entre el 50-60%. Esa es la realidad, no es un problema político, es un problema de sobrevivencia económica en este país. Entonces, este tema hay que hablar, hay que dialogar, hay que conversar en el encuentro que propone el presidente. Pero si no se da ese encuentro, si no se dialoga y si no se llega a algún consenso, ¿qué va a pasar, señor Isa? Bueno, lo que está claro es que las propuestas de cada sector están allí. Si es que hay voluntad para el diálogo, perfecto, se puedan desarrollar estos mecanismos, pero que el diálogo no sea utilizado para disuadir procesos de lucha. Y si es que no se llega al diálogo, las propuestas son públicas. El señor presidente Guillermo Lasso está en sus manos, es determinante en las condiciones económicas y que podamos todos soportar la crisis y no trasladar únicamente a los sectores populares. Por ello digo que en ese sentido, los sectores de los transportistas, los otros sectores que han venido dialogando, efectivamente no va a depender que resolvamos únicamente los problemas parciales. Aquí no va a resolver es el problema de los ecuatorianos. Aquí va a depender la capacidad de planificación de toda la economía integral de los ecuatorianos y allí hagamos cargo lo que nos corresponde a cada sector económico, social y popular de este país. ¿Y qué piensa que el gobierno está reuniéndose, por ejemplo, con la FENOCIN, la FEINE, la FEINE? ¿Eso cómo lo lee usted? Me parece importante. Cada organización tiene su decisión, tiene su autonomía, tiene su independencia, en este caso, de todas las organizaciones. Cada organización tendrá que llevar la vocería. Lo único que pedimos nosotros es, de pronto trasladar una responsabilidad a una organización o a otra organización. Responsablemente lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo es que hay que hacer una planificación integral donde todos estemos conscientes de la parte que nos corresponde. Los grandes empresarios, muy bien, resolvamos el tema de pago de impuestos que están pendientes. Los pequeños, cómo seguimos sosteniendo la producción nacional. Los medianos, cómo ayudamos a sostener las pequeñas, medianas industrias.
En ese sentido, me parece mirar el equilibrio de la economía. En el tema de la planificación de los subsidios, por ejemplo, nosotros hemos dicho, si hay una política de eliminación de los subsidios, entonces tendremos que hacer progresivamente para los siguientes años. No es lo mismo incrementar 5% en el mes que incrementar 5% en el año. Nos va a permitir dar un respiro. Pero ¿cómo hacemos? Podemos, esos recursos recuperados, trasladar a los sectores que están siendo más afectados. Ahí tenemos equilibrio. Los sectores de trabajadores del sector público-privado, incrementemos adicionalmente el porcentaje que está incrementando el precio de los combustibles. Entonces van a tener capacidad de poder adquisitivo, se dinamiza el mercado, se equilibra la economía en el país. Pero ¿cómo una población absolutamente pobre incrementa los precios de los combustibles, de todas las cosas? ¿Cómo accedemos? Ahí no existe equilibrio en la economía de los ecuatorianos. En todo caso, este tema lo dejamos ahí sentado para el debate, para el diálogo. Vayamos al asunto de la CONAIE. Usted, como su nuevo presidente y el consejo de gobierno de la CONAIE, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuál es la idea de usted y de su nuevo consejo de la Organización de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE? Nuestra gloriosa CONAIE en el 7º Congreso demandó 2 bloques de mandatos. Uno, el mandato público, en donde está por emergencia el tema económico, el precio de los combustibles y el tema del alivio financiero, que no hemos tenido el tiempo para hablar en este momento. Y el segundo bloque sobre resoluciones internas que es un número de 67 resoluciones. Uno de los puntos centrales es fortalecimiento de la capacidad, de acuerdo a la titularidad de los derechos colectivos. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades debemos tener la fortaleza, la capacidad de implementar los 21 derechos colectivos: educación intercultural bilingüe, autogobierno, defensa del territorio, medicina, salud intercultural, aplicación de justicia indígena, soberanía alimentaria. En total, 21 derechos colectivos. Con esa fortaleza, invitamos al segundo punto, a entrelazar, a articular con el resto de las organizaciones sociales del Ecuador. Y un tercer elemento, con esta capacidad organizativa articulada en el Ecuador, que tengamos la posibilidad de articular en una plataforma internacional de las organizaciones a nivel continental y a nivel mundial. Esa es la tarea, es bastante grande, pero nosotros vamos a trabajar ya apegados a estos mandatos que nos han dejado, en este caso, las delegaciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Tomando en cuenta que Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, y significa que ese brazo debe estar articulado a la cabeza y al corazón, ¿cómo llevar a cabo esa agenda, esos mandatos, con Pachacuti, con un bloque significativo e importante y con la presidencia de la Asamblea Nacional, Leonidas? Efectivamente, en este primer punto, como había dicho, los 21 derechos colectivos no va a ser únicamente responsabilidad de los pueblos y nacionalidades, sino aquí está una gran responsabilidad de nuestros compañeros, de nuestro brazo político, que es el movimiento Pachacuti. Para ello vamos a planificar reuniones programáticas para que general, nuestros compañeros, 27 asambleístas en la agenda legislativa, nuestros compañeros de elección popular, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, y a través de aquello todos podamos hacer esfuerzo para poder sostener el gran proyecto político del movimiento indígena y de los sectores populares, donde contempla también los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Leonidas, usted se identifica como de izquierda. ¿Significa que la CONAIE y Pachacuti van a tener una identidad de ese sentido? Yo lo he dicho desde toda mi vida, no es simplemente sobre las ideas, sino sobre la realidad. Aquí vivimos en una realidad, y para generar condiciones de debate político, ideológico, hasta filosófico, uno tiene que aprender a partir de la realidad. Y hay muchos pensadores que en ese sentido han desarrollado. Por ello me he declarado, hemos sido y somos de la línea de izquierda. En ese sentido, una izquierda que no está buscando de pronto la tercera vía, la segunda vía, no. Una izquierda que recupere los principios fundamentales del ser en sí mismo, una identidad, en esta identidad política. Por ello pido a los compañeros, respetando toda la diversidad política e ideológica que pueden tener con autonomía cada compañero,
aquí fortalecer la línea política que sostenga el gran proyecto político. Allí, por eso, el movimiento indígena en el Ecuador ha sido tan importante, ha aportado en la construcción de esta constitución, donde hemos dicho la unidad en la diversidad, respetando, no atacando, no insultando, no especulando, sino debatiendo sobre las ideas a partir de nuestras crudas realidades que vivimos. A usted también se le ha vinculado con el correísmo y con el movimiento Mariátegui. ¿Qué tiene que decir? Primero, yo nunca me he identificado con ninguna de las tendencias que están en el campo de la izquierda, correísta, anticorreísta. Yo incluso escribí un artículo. Ya pues, por favor, basta. Tenemos que salir de este límite político. Pensar que en la política del Ecuador estamos en este binario correísmo, anticorreísmo, simplemente no permite ver los problemas reales que está sufriendo la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, yo soy de izquierda, no me identifico con ninguna de las corrientes, en este caso de las líneas que datan dentro de la izquierda. Todos los que nos creemos de izquierda estamos seguros que podemos caminar en este camino, entonces hay que recurrir a los principios fundamentales, ser críticos, ser autocríticos, superar de los problemas reales que de pronto estamos chocando entre nosotros mismos. Jamás aceptaré, al menos ahora como presidente de la CONAIE, a nombre de la izquierda, que se denigren procesos de lucha de los pueblos y nacionalidades, o de pronto que se hayan generado condiciones de epítetos, estigmatizaciones. No, si somos de izquierda, respetamos en las condiciones en donde estamos viviendo. Y finalmente, sobre si somos o no somos del movimiento Mariátegui, para empezar, no existe tal cosa. Por eso me preocupa tanto. Nos dicen que somos así, nos ponen el apelativo, ¿con qué afán? Con el afán de identificar, estigmatizar, atacar, cuando jamás me han escuchado un Leonidas Issa que diga, oiga, yo soy de tal movimiento u otro movimiento. Yo soy hijo de un movimiento indígena del Ecuador y dentro del movimiento Pachacuti, como tal, sostenemos la línea histórica de lucha del movimiento indígena recreado, sostenida y en consecuencia lo que han sostenido nuestros taitas, mamas, abuelos durante más de estos 500 años. Para terminar, Leonidas, y muchas gracias por este diálogo. El asunto de la amnistía que usted plantea para algo así como 600 dirigentes indígenas y no indígenas que están en asuntos judiciales. ¿Ya se planteó esa a la Asamblea, Leonidas? Está en proceso, ahí quiero saludar al bloque del movimiento Pachacuti, han priorizado este tema y hay que ir trabajando con mayor rigurosidad. En este momento estamos en proceso de planificación de la transición de mando, por eso no hemos tenido en estos días de pronto la posibilidad de conversar. No son solo estos 600, de acuerdo al reporte de la Fiscalía, son más de 700 compañeros, no solo indígenas, y no solo por el levantamiento de octubre. Hay compañeros como de Valdivia, que recién estoy conociendo, y habrá muchos casos que están escondidos allí, que están penalizados ya con orden de prisión por defender el territorio, por defender lo que dice incluso dentro de la ley de comunas de 1939, que ahora hayan degradado esa ley, y por eso hemos dicho también vamos a trabajar en la reforma de esta ley. Pero hay compañeros de comunidades, de comunas en la costa, en la sierra, en la Amazonía, que están siendo criminalizados por defender sus territorios. Estos casos, por el tema del levantamiento de octubre, por defensa de los territorios, por defensa de la aplicación de justicia indígena, vamos a garantizar una lista donde realmente tengan la posibilidad de respirar la libertad, aplicando la amnistía, la vía del indulto también. Con esto aquí terminamos, y muchas gracias. Los juicios políticos a Celi, al defensor del pueblo, y a Moreno, contarán con los votos de Pachacutic. Vamos a conversar, debería ser por principio que hay que darle paso a estos juicios políticos, porque nada bien han hecho para el país. En lugar de ser responsables, más bien pretendieron trasladar, y hasta ahora pretenden trasladar esa responsabilidad a los ciudadanos de a pie, que muchas veces estamos sobreviviendo en las condiciones económicas. Así que vamos a conversar con el bloque. Por principio, hay que avanzar en esos juicios políticos. Muchísimas gracias al ingeniero Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE. ¿Cuándo se posesiona? El 23, creo, ¿no? En ese sentido hemos ampliado un día más, va a ser el día sábado 24. Por favor, si nos acompañan, dando cobertura, dando en este sentido, transmitiendo, estábamos muy aperturados para que puedan participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Issa.
Muchísimas gracias a usted y perdón por habernos pasado unos minutitos y haber abusado de su tiempo. Esta ha sido la comparecencia. Están esperando el otro medio, así que vamos a tener que salir. Por favor, perdón al colega del otro medio, perdón. Muchísimas gracias, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, por haber comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Volveremos el día de mañana para seguir hablando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Galo, buenas noches. Gracias, Fernando, y agradecemos también al invitado de esta noche en Pensamiento Crítico que llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con nosotros será hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.